Muchas gracias a José Antonio Martínez García por estar con nosotros. José Antonio Martínez García es doctor en Teología, Filosofía y Historia Civil, profesor de Teología e Historia de la Iglesia, director de la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales o Patrimonio Eclesiástico. Es también director del Museo Diocesano de Arte Sacro, que es una institución permanente de la Diócesis de Orihuela, Alicante, sin ánimo de lucro y abierta al público, que tiene como objetivo la adquisición, conservación y restauración, estudio, exposición y divulgación de conjuntos o colecciones de bienes de valor histórico o artístico, principalmente de carácter religioso y procedentes de la Catedral de Orihuela y de otras iglesias e instituciones de la diócesis. Su punto de vista va a ser muy importante para enfocar la situación europea en la construcción de una ciudadanía inclusiva, según su experiencia docente por un lado y de dirección por otro lado. Entonces, bienvenido. Gracias, gracias. La primera pregunta que tenemos es ¿en qué medida y de qué manera el Museo Diocesano se relaciona con los estudios religiosos propiamente? Sí, bueno, pues es muy fácil la respuesta porque el Museo Diocesano de Arte Sacro es parte de la Comisión Diocesana de Bienes Culturales, donde tenemos no solamente el museo, donde integramos todo el arte tanto visual como también a nivel de imágenes, etcétera, ¿no? Tenemos también pues, una parte, lo que es el arte inmaterial, que por ejemplo tenemos en Elche, tenemos una situación de bien cultural extraordinario, que es el Misteri d'Elx, que tiene la categoría de la UNESCO. Y en el museo no solamente tenemos lo que es el arte religioso, arte sacro, sino también tenemos el archivo antiguo de nuestra diócesis, que corresponde a, no sé, tenemos alrededor de 8.000 volúmenes de archivo histórico, que lo tenemos digitalizado y lo tenemos abierto a la investigación a nivel internacional a través de nuestro sistema informático. Tenemos también el segundo fondo más importante de la Comunidad Valenciana de fondo histórico bibliográfico, desde el comienzo de la imprenta hasta el siglo XIX. Tenemos alrededor de casi 20.000 volúmenes que también están catalogados y se puede acceder a ellos a través de Internet. En la pregunta esta que me hacéis, ¿no? De Museo de se relaciona con estudios religiosos, está claro que todo ese material del que estoy hablando es arte sacro, no solamente a nivel de pintura, escultura, orfebrería, sino también de archivo histórico, también sagrado, sacro. Y todo eso, pues lógicamente, se está poniendo en valor a través de los medios que tenemos de Internet y de la página web, disponibles para la investigación y el trabajo incluso a nivel de espacios muy lejanos, ¿no? A través de la página web. Estamos abiertos totalmente a la investigación de cualquier país, de cualquier persona, ¿no? Y lógicamente esta cantidad de material sacro que tenemos, pues a través de ese material se están haciendo no solamente investigaciones, artículos a nivel internacional de obras de arte, también de nuestro archivo. Muchas tesis doctorales de las universidades se están haciendo a través de nuestro propio archivo histórico. Y también pues una de las cosas a destacar es que, no sé, la parte sacra pues se está manifestando también pues a través de publicaciones que estamos haciendo a través de este museo y de la Comisión de Bienes Culturales. Llevamos alrededor de 15 libros editados de arte sacro y además desde la perspectiva iconográfica, explicando un poquito la iconografía cristiana a través del arte, ¿no? Llevamos 10, incluso hemos hecho una historia de la diócesis, viendo un poquito, enseñando a la gente pues desde los orígenes del cristianismo en nuestro territorio hasta nuestros días. Todo eso en torno al material que tenemos, no solamente de tipo de pintura, escultura, orfebrería, sino también a nivel de nuestro archivo histórico. Una cosa a destacar es que todo este material antiguo del archivo histórico, el fondo bibliográfico y lo que es el Museo de Arte Sacro están todos en un mismo edificio.
que es un edificio del siglo XVI, una restauración extraordinaria, con parte del siglo XVIII, y que no solamente el material que tenemos es extraordinario, sino también el edificio que lo contiene. Está considerado como un edificio BIC, bien de interés cultural, uno de los 7 u 8 que tenemos en Orihuela. O sea que tenemos alrededor de 22 monumentos BIC en toda la diócesis, en el territorio diocesano de Alicante y Orihuela. O sea que la diócesis de por sí pues ya es una referencia en cuanto a monumentos nacionales, que antiguamente se llamaba así y actualmente bien de interés cultural. Yo creo que todo esto está haciendo que la parte religiosa, pues no, pero los estudios religiosos no sé, sean continuos debido a las fuentes que tenemos y ponemos a disposición de todo el público. Muchas gracias. Y estaba pensando, ¿qué tipo de público acude? ¿Qué tipo de respuesta hay? Sí, en cuanto al público tenemos de todo. Especialmente tenemos mucha gente que está haciendo trabajos de universidad, tipo de tesis doctorales y también tenemos, bueno, se me ha olvidado deciros que tenemos convenio de prácticas con las universidades de entorno de Orihuela. Por ejemplo, tenemos con la Universidad de Murcia, tenemos un convenio de prácticas con los alumnos de quinto curso de Historia del Arte y también de Bellas Artes. Y también con la Universidad de Alicante también tenemos. Llegamos incluso a tener en un momento determinado un convenio con la Universidad de Harvard en Estados Unidos, porque resulta que estaban investigando en ese momento, hace unos años, sobre los moriscos y la situación del territorio valenciano, porque aquí es donde había muchos moriscos, la situación del territorio valenciano cuando se expulsó a los moriscos. Me parece que el tema era comparar esta situación de la época con la situación que se estaba dando en el Oriente Medio sobre la situación también de la guerra de Oriente Medio. Es un estudio que estaba haciendo la Universidad de Harvard y que hicimos un convenio con ellos porque uno de los catedráticos de economía de allí estuvo aquí viniendo durante mucho tiempo en esa investigación. O sea, quiero decir que estamos abiertos a toda clase de personal, ¿no? Y esto a nivel de universidades se está haciendo a nivel de investigación por parte, y después también se está trabajando mucho por parte de muchos especialistas en arte sobre nuestro propio arte, porque hay muchas piezas que tenemos que todavía no han sido definidas en cuanto a su autor y su trabajo. Porque dentro del estudio que estábamos desarrollando, la pregunta principal era si, en su opinión, los estudios religiosos encajan en el contexto europeo. Es decir, si están suficientemente desarrollados o alguna conseja cómo habría que desarrollarlos, cuál es el potencial que tienen para la construcción de un contexto comunitario y si se toma en cuenta suficientemente el aspecto religioso en los manuales de historias que se utilizan en las escuelas. Bueno, nosotros tenemos en el museo un área de trabajo que es el museo en la escuela. Es decir, tenemos escuelas públicas y no solamente concertadas, religiosas, sino que dentro de las escuelas públicas tenemos muchos escolares y profesores del colegio de los primeros cursos y también del instituto que hacen algunas clases dentro de nuestras salas de tipo artístico, ya sea sala del 18 o sala del 16, etcétera. Hemos conseguido una conexión con lo que es la escuela pública y la escuela concertada. Esto para nosotros es muy importante. Después, en cuanto al hecho religioso, hombre, yo siempre digo que estamos bastante bajos en en un reconocimiento de una realidad. Es decir, hombre, yo cuando me preguntáis esto, digo, bueno, resulta que nosotros aquí somos tradicionalmente o históricamente del Reino de Aragón, que está abierto al Mediterráneo. Nuestra ciudad de Alicante pertenece al Reino de Aragón. Y como sabéis, el Reino de Aragón ha tenido un contacto extraordinario con Italia, para bien y para mal, lógicamente, ¿no? El Reino de Nápoles y Sicilia, también el milanesado también era parte nuestra, ¿no? En aquella época, bueno, parte de los Borbones y de los Austrias. Entonces, todo eso, ¿por qué lo digo? Porque el arte que tenemos aquí es común. Es decir, aquí tenemos, por una parte, tenemos en nuestra provincia concretamente, que es parte de la diócesis,
tenemos arte, o sea, gótico. El gótico viene de Francia, ¿vale? Pues aquí tenemos cantidad enorme de publicaciones en gótico, ediciones religiosas. Después tenemos Renacimiento de Italia. O sea, Renacimiento tenemos, concretamente en Orihuela, tenemos 2 piezas de Renacimiento impresionantes, que es el Colegio Santo Domingo, que es del siglo XVI, y nuestra Iglesia de Santiago, que es una referencia de Jerónimo Quijano, que es un gran escultor renacentista, un gran arquitecto renacentista. Después tenemos las obras de arte que nos provienen de todos los sitios. Tenemos obras de arte que proceden de los Países Bajos. Tenemos arte flamenco, tenemos una sala entera de arte flamenco. Tenemos una sala también de arte romano, arte italiano. Tenemos un Pablo San Leocadio, tenemos una serie de obras también. O sea, puede decir cantidad de piezas que tenemos y todo viene de ahí. Después nuestros papas, que han sido los Borgia, pues han traído aquí artistas que han trabajado bien en Alicante cuando vinieron aquí. Es decir, tenemos una situación de una realidad de obras de arte, de arte sacro, que proviene de todos los sitios y que eso es una realidad que está ahí y que hay que estudiarla. El hecho de que no se estudie suficientemente me parece que es una barbaridad, porque me parece que la cultura en general tiene que servirse de la realidad que nosotros vivimos. Primero, una cultura internacional que se da tanto en Francia como en Italia, como en los Países Bajos, como aquí. Es decir, o sea, negar esa realidad me parece que es una barbaridad. La pregunta, pues, ¿esto está suficientemente desarrollado? Pues creo que no. Entre otras cosas porque pienso en mis relaciones con los profesores y tal, que no son sacerdotes, pues hay una especie de, no sé, de distanciamiento de la parte religiosa, muchas veces por prejuicios, ¿vale? Prejuicios. Pero vamos, que es una cosa que se tiene que potenciar, creo yo, pero potenciar no solamente por la cuestión religiosa, sino por la cuestión cultural. O sea, si eso se le añade además la cultura nuestra, que no deja de tener una gran dosis de cristianismo, pues, ¿qué quiere que te diga, no? Negar esto es una barbaridad, ¿no? Vale. Esa es mi opinión. Y en los manuales de los estudiantes de primaria o de la escuela secundaria, sí. ¿Existen apartados dedicados a la religión o le parece que incluso allí es un poquito dejada a un lado? Sí, tenemos clases de religión en las escuelas públicas. Lógicamente, las escuelas concertadas de tipo religioso, pues hombre, ahí sí que se puede trabajar bien. Pero en las escuelas públicas, pues tenemos clases de religión donde la religión no es catequesis, sino que es estudios de la religiosidad y la religión. Yo tengo aquí un libro que he escrito sobre este tema y yo pongo aquí, por ejemplo, dice, no se quiere abordar directamente el conocimiento que aportan las ciencias relacionadas con el hecho religioso, las religiones, como por ejemplo, historia de las religiones, la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión, la psicología de la religión, la sociología de la religión, la teología de las religiones. Son áreas en torno a la religión, que no siempre son católicas ni nada, es un estudio simplemente cultural sobre la situación religiosa. O sea que una serie de áreas que se está trabajando a nivel científico y que eso entraría perfectamente dentro de la enseñanza de los alumnos en todas las condiciones. Eso no se está desarrollando en nuestro país, ¿vale? Hay una... Ni siquiera en los manuales de historia, me parece, ¿no? Pero sí, pero poca cosa. En los manuales de historia civil la parte religiosa es escasa, ¿no? Y por supuesto la parte artística también. Solamente en los estudios especializados, como por ejemplo Historia del Arte, lógicamente Historia del Arte, los alumnos están viniendo a nuestro museo porque les interesa mucho el tema del arte sacro, porque es que fundamentalmente el arte en España, como creo que en Europa, en ciertas épocas es religioso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que no se está haciendo una labor de información y formación en este asunto. Cualquier religiosidad que exista en Europa, y incluyo la nuestra, de aquí de nuestro territorio, he comentado antes que aquí tenemos arte que proviene de todos los sitios de Europa. La misma religiosidad, la Iglesia cristiana, por ejemplo, que se ha plasmado en arte, en todos los sentidos, en escultura, como hemos dicho. Por ejemplo, en escultura tenemos a un escultor, Francisco Salcio, que procede de Nápoles. Es uno de los grandes escultores nuestros. Perdonad, porque creo que están haciendo obras en la calle. Creo que se oye ahí un ruido de
Pues pienso que el hecho de tener un arte europeo, religioso, ya es un dato de integridad europea. Y por otra parte, no sé, la investigación que hemos hecho en la Iglesia, de tener todo abierto a la investigación extraordinariamente, que se hace desde fuera también, en los medios, ya digo, digitales y la página web, pues todo eso también va a ser motivo de integración. La cantidad de gente que nos está pidiendo a nivel de Internet las genealogías en Francia, en Italia, en Cuba, incluso a nivel internacional, que estamos dando respuesta a genealogías por cuestiones de enseñanza de sus antepasados, sino también muchas veces porque quieren que les den una ciudadanía española, y todo eso gracias a esta documentación que nosotros tenemos. Creo que el arte religioso, lo que es el contenido de todos los bienes culturales religiosos, eso es integración. Primero, porque es un hecho que el arte es común a toda Europa, que tenemos nosotros. La expresividad religiosa también es común, y el mismo arte, la formulación del arte que se ha hecho en escultura, en pintura, y todo eso pues es igual, ¿vale? Y en ese sentido creo que es un motivo y una realidad a reconocer como unidad europea. Es un campo además que se debería intensificar en este aspecto. Muchas gracias. Súper interesante. Muchísimas gracias. Venga, buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes.